Saludos, profesor, y a quien nos esté viendo en estos momentos. Nosotros somos el equipo tardígrado, cuales integrantes son Matías Santis Pinto, Agustín Reñilao Segura, Daniel Palacios e Ignacio Vélez. Nuestro profesor Germán Espinosa, de la asignatura Base de Datos. Somos alumnos de la Ingeniería en Informática en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. En esta presentación les vamos a hablar sobre el sistema de control de versiones aplicado en una base de datos. Las bases de datos actualmente son el pilar fundamental en cualquier sistema de software contemporáneo, ya sea en una empresa, en algún banco, etcétera. Estos sistemas son complejamente grandes y dinámicos, por lo que se requiere una capacidad para gestionar numerosas tablas y cada una con miles de registros en ellas. A través de los años, las bases de datos han tenido que experimentar una evolución constante para poder adaptarse y cumplir con las normas y las exigencias de los cambiantes clientes que existen en este mundo. El sistema de control de versiones es básicamente un software de administración de cambios, el cual nos ayuda a ahorrar tiempo, recursos y problemas que conllevan administrar estos cambios, ya sea en algún archivo o en la misma base de datos. Específicamente existen tres tipos de grandes sistemas de control de versiones. El primero sería el versiones local, cual sería un manejo totalmente manual, donde el editor tiene que copiar una copia de ese fichero central y tiene que hacer cambiarle el nombre a ese fichero para poder hacer el cambio o la actualización correspondiente. Luego volver a llevarlo a donde estaba antes. Muy fácil su manejo, básicamente copy-paste, pero es muy poco práctico y muy ineficiente. No tiene una trazabilidad de los archivos y tampoco posee una combinación entre archivos. Y no permite la cooperación entre desarrolladores también. En un sistema de control versiones descentralizado, se tiene un solo servidor central donde se tiene el repositorio. Es un sistema cliente-servidor básicamente, donde se tiene el repositorio y cada puesto de trabajo accede a ese mismo. Entonces, mediante update o commit, estos podrían acceder a ese repositorio y realizar los cambios correspondientes. Lo único malo es que como un solo servidor, si este servidor falla, no quedaría información respaldada y la corrupción de los archivos, obviamente. También no está disponible localmente, ya que al ser una copia central en un servidor, se necesita conexión a la red. También se tiene el control de versiones distribuido, el cual le da solución a las problemáticas anteriores, donde se tiene una copia local del código en cada puesto de trabajo. Aquí podemos observar que tenemos el repositorio central, el principal, donde se puede tiene una copia del repositorio y cada puesto de trabajo trabaja en esa copia del repositorio, haciendo commit y update. Luego otra persona tiene que, de esa copia del repositorio que estaba trabajando, hacer un push o un pull al repositorio central, actualizando o cambiando lo que haya hecho. También se tienen los sistemas de control versiones genéricos, los CVS, el Concurrent Version System y el Subversion SVN, que es el sucesor de los CVS. Los más famosos son Git y Mercurial, que se ocupan en código y en muchas otras cosas. También se tiene Bazaar, Plastic, Darks, Rational Clearcase y Microsoft Visual SourceSafe. Los mecanismos de control permiten a los desarrolladores trabajar en equipo de una manera más eficiente y colaborativa, ya que pueden trabajar en diferentes partes del código al mismo tiempo, sin el miedo de que se sobreescriba el trabajo de los demás. Existen dos tipos de mecanismos de control, el exclusivo y el colaborativo. Situaciones que evitamos gracias a los mecanismos son las que se ven aquí en la imagen. La imagen muestra cómo los usuarios uno y 2 entran al mismo archivo en el mismo tiempo, realizan cambios sin que el otro sepa y el usuario uno realiza un guardado del archivo. El usuario 2 sobrescribe este mismo archivo quedando solamente guardado la versión del usuario 2, que fue la última que se guardó. Mecanismo de control exclusivo. La imagen de acá muestra cómo el usuario uno, al entrar al archivo, lo bloquea para que él pueda realizar cambios, mientras el usuario 2 solo puede tenerlo en forma de lectura. Es decir, no lo puede editar, hasta que el otro usuario
termine de hacer la modificación que está realizando. Mecanismo de control colaborativo. En la imagen se muestra cómo ambos usuarios realizan cambios en el archivo. El usuario 2 guarda los cambios y inmediatamente el usuario 1 le manda un aviso que está desactualizado y no lo deja realizar ninguna sobreescritura hasta que no baje y compare la versión que realizó el usuario 2. Este crea una versión mezclando la versión guardada con la que él estaba trabajando para finalmente guardar solo una versión de ambas. Centralizado versus distribuido. Los sistemas de control de versiones centralizados son más sencillos de administrar, pero pueden enfrentar distintos problemas como la comunicación, la pérdida de datos, debido a la dependencia del servidor central, la nube o varias cosas de este estilo. Por otro lado, los distribuidos ofrecen mayor seguridad, ya que cada usuario va a tener un repositorio local. Obviamente va a permitir una mayor facilidad a la hora de que no se corrompan archivos. Las subversiones es un SSB con posibles inconvenientes, como tiempos muertos, descuido por parte de los usuarios. Los sistemas distribuidos no pueden ser ideales para proyectos con archivos binarios, ya que sus mecanismos de control colaborativo pueden no ser aplicables a este tipo de archivos. Acciones básicas sobre repositorios. Tenemos tales como despliegue, que consta de obtener una copia local del repositorio para realizarle modificaciones. Enviar, consta de enviar un documento nuevo o modificado para integrarlo al mismo repositorio. Sincronizar, integra los cambios realizados en el repositorio a la copia local. La fusión es resolver problemas al aplicar dos conjuntos de cambios en un mismo archivo. Añadir es agregar un archivo o carpeta a la copia local. Requiere un envío para incluirlo en el repositorio, es decir, un commit. Diferencia. Mostrar las diferencias entre las dos versiones diferentes del repositorio. Eliminar es borrar un archivo de la copia local y del repositorio al hacer un envío. Resolver. Solucionar conflictos durante fusiones o merge. Revertir. Deshace los cambios locales y vuelve a la copia del pristing. Actualizar. Actualiza la copia local con el estado actual del tronco del repositorio, fusionando cambios realizados por otros. Flujo evolutivo de un repositorio. Como el repositorio evoluciona y cambia constantemente, mantener el historial y verlo puede ser complicado. Por lo que en la siguiente imagen se explicará los nodos y los caminos que toma el flujo. Los nodos verdes son los trunks, que es la rama principal de la evolución y que representan las adiciones de funcionalidad al código. Los nodos amarillos se llaman branch o versiones de ramificación, que se encarga de correcciones de bugs. En la línea roja tenemos el merge, que es la unión de los branch y trunks para mejorar la legibilidad del árbol. En azul tenemos los tags, que sirve para localizar versiones marcadas con estos. Y por último tenemos el nodo rosa, que representa la ramificación discontinua. El término usado es en un SSV. Los términos de la actividad que mencionamos antes, también se debe tener en cuenta los siguientes términos de un sistema de control de versiones genérico. El repositorio, que es el lugar central donde se almacenan los datos. Rama, que es cuando se desarrolla una parte en un punto en concreto y sigue dos caminos separados. Esto puede crear rama a partir de la línea principal para desarrollar una nueva funcionalidad, sin hacer que la línea principal quede inestable. Conflicto. Esto es cuando se hace un commit o un envío y los cambios ocurren en una misma línea. Esto queda en conflicto y el desarrollador debe escoger qué funcionalidad escogerá. Registro de historial. Muestra la historia de la revisión del archivo carpeta. El parche es un archivo generado con un diff que resume los cambios del código fuente. Control de versiones de base de datos con un SSV genérico. En la base de datos centralizadas, sin SSV, se tiene un error constante, que es que todos los datos están centralizados y que al momento de desarrollar se pueden tener conflictos mediante modificaciones concurrentes, ya que todos tienen acceso a la misma y todos pueden mandar modificaciones. Además de que cuando se modifican, se pueden tener pérdida de datos, ya que sea por los datos centralizados o por el desarrollador. Una solución para esto es usar el
de control de versiones genérico, en el que se usan scripts en vez de versiones completas, ya que los scripts son de código en SQL que resulta de la comparación de dos estados de la base de datos. Esto puede ser de índole estructural, funcional o simplemente de datos. Como un SSV genérico solo influye en el control de versiones de los scripts de una base de datos, es necesario tener una metodología para trabajar en estas, la cual consta de que se tengan los scripts en la base de datos dentro de un repositorio administrado, que cada desarrollador de la base de datos haga una copia local de la versión estable de la base de datos y que haya un responsable en aplicar estos scripts. Si se desea gestionar la versión final sin necesidad de la sincronización, ni tener un respaldo de cada una de las versiones liberadas, una solución sería mantener un solo respaldo versionado con un SSV, y este puede ser el mismo que se use para versiones de los scripts. El control de desarrollo de una base de datos. Es importante saber que el ciclo de control de desarrollo de una base de datos, por lo que según la documentación de Visual Studio.net, consta de 4 fases, que sería establecer el entorno de desarrollo, donde se establece el proyecto de la base de datos importando un esquema ya existente en un servidor de pruebas. 2. Realizar un trabajo de desarrollo iterativo aislado. Acá se lleva a cabo el control de versiones, ya que al momento de tener algún inconveniente se pueden perder estos datos. Generar el proyecto. En esta fase del desarrollo del proyecto de la base de datos se sincroniza con la versión más reciente que haya sido aprobada de esta misma. La 4 sería realizar la implementación desde el entorno del proyecto. En base a la generación del proyecto anterior, se genera la implementación del proyecto recuperando los archivos de este y se hace la implementación en el servidor de pruebas y producción. Hay que destacar que, como se observan en las imágenes, en las 4 fases se tiene un administrador de la base de datos, que es el que finalmente da el visto bueno a la última versión que será enviada al servidor. Por otro lado, también tenemos los sistemas de control de versiones especializados. Para esto se tienen que ver algunos puntos. Por ejemplo, tener en cuenta la clase de base de datos que queremos ocupar. Y para esto es necesario ver qué tipo de programa vamos a ocupar de administrador de la base de datos. Por ejemplo, MySQL, Oracle o Microsoft SQL Server. Estos tres son uno de los más famosos y los más ocupados del día de hoy. También se tiene la facilidad de uso y de configuración, es decir, cuántos pasos hay que seguir para lograr la configuración y la puesta en marcha de la base de datos o del sistema de control de versiones, y también si es que es de modo gratuito o privado. Eso es muy importante también. Algunas herramientas ocupadas de pago de este estilo son SQL Tools, Redgate, etc. Algunas herramientas de estas que son de distribución gratuita es Liquidbase. Liquidbase es una biblioteca de código abierto independiente desarrollada por Nathan Boxland, por allá más o menos como por el 2006. Esta se encarga de rastrear, administrar y aplicar cambios en estas bases de datos, más que nada. Es una ayuda. Tiene compatibilidad con MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite y varias más. Liquidbase tiene una característica, más que nada que las bases de datos que pertenecen a esto se generan 2 tablas, las cuales son Database Chain Log y Database Chain Log. ¿Ya? Son unas bastante importantes que voy a explicar a continuación. El funcionamiento de Database Chain Log es de que consiste en mantener un historial sobre los distintos cambios aplicados en la base de datos. Por ejemplo, si se cambia un valor de alguna entidad, se añade alguna cosa a la tabla, entre varias. Esta tabla trabaja con archivos de formato XML, los cuales son el encargado de mantener el registro de cada cambio o conjunto de cambios, que sea por sesión. Y estos tienen por nombre chainset. Y el funcionamiento de Database Chain Log trata de que este sirve como un semáforo, o sea, sirve, como explicó mi compañero, como el control exclusivo, ya que este solamente le da acceso a uno de los usuarios mientras se limita a editar las distintas cosas en la base de datos, obviamente imposibilitándole el uso a otro más para evitar problemas de sobreescritura. Estas tablas, aunque son generadas de forma automática por el sistema, también pueden ser creadas de forma manual.
Y Database Changelog se limita a solamente hacer una verificación entre los archivos guardados por Database Changelog, por lo que tampoco es que tenga una tarea más allá que hacer una verificación y dar permiso de edición a otro. El comando migrate es lo que separa estos dos, ya que el editor sí o sí para aplicar los cambios realizados va a tener que usarlo. Este comando sirve para que se haga la comparación entre el archivo original y el archivo editado para luego que se apliquen los cambios y dar acceso a otro editor. La gracia de Liquidbase es de que, aparte de que sea gratuito, de que no se rige por una plataforma en exclusivo, permitiendo mucha compatibilidad entre los distintos sistemas, también tiene un control de versiones de base de datos y script, tiene muchas líneas de comando que son bastante útiles a la hora de edición. Sus complementos son instalables, o sea, de que puede ir, obviamente, si no tiene un complemento, puede buscarlo, instalarlo y no va a haber ningún problema. Y aparte de que es un sistema bastante flexible a la hora de aplicarlo. Muchas gracias por todos, nos despedimos. Este fue el grupo Tartigrado.